Segundo episodio de El otro como espejo personal, del libro Reacción Cero, una mirada desde el amor, de Luis Hernando Mutis Ibarra. El desarrollo espiritual sucede cuando superamos las dificultades, los problemas y los conflictos sin sufrir, con serenidad y eficiencia. Más allá de la mentalidad de atropellar y huir. No tengamos miedo, vamos más a lo profundo. Esto sucederá porque cuanto más centrados nos volvamos, cuanto más relajados lleguemos a estar, mayor posibilidad habrá de entrar más profundamente en una relación. De hecho, si estamos ausentes, tensos, inutilizados, preocupados y fragmentados, ¿quién va a profundizar? Debido a que estamos divididos, tenemos verdadero miedo de entrar más profundamente en una relación, porque en capas más profundas nuestra realidad es revelada. Entonces tendremos que abrir nuestro corazón, y el corazón es solo fragmentos. No hay un individuo dentro de nosotros, somos una multitud. Si en verdad amamos a nuestra pareja y abrimos nuestro corazón, ella pensará que somos un público y no una persona, y ahí está el miedo. Es por eso que la gente continúa teniendo romances casuales, no quiere profundizar, solo atropellar y huir, solo tocar la superficie y escapar antes de que algo se convierta en una obligación. Entonces solo se tiene sexo y eso también es empobrecido, es simplemente superficial. Solo las fronteras se encuentran, pero eso no es para nada amor. Quizás un desahogo del cuerpo, una catarsis, pero nada más que eso. Si en verdad queremos ir más profundo, entonces hay peligros. Tenemos que ir desnudos y eso significa que todos los problemas interiores sean conocidos por el otro. Nuestra realidad estará abierta y vulnerable y eso crea miedo. Pero nosotros seguimos engañándonos y diciendo que no tenemos miedo de ello. Tenemos miedo de que la chica se pueda ir. Ese no es el miedo. De hecho, en lo profundo podemos estar deseando que la chica nos abandone para que no exista el problema de ir más profundo en una relación. Vamos más a lo profundo. Nadie está obstruyendo el camino. Si estamos en ello, entonces siempre podremos encontrar a alguien a quien amar. Si no estamos en ello, alguien más estará allí. Pero eso será solamente presencia física y sin sentido, porque nosotros permanecemos solos. Conocerse a sí mismo para liderar. En nuestro interior está la personalidad, conformada por un sistema de creencias que llamamos el ego o la ignorancia. Conocerse a sí mismos es conocer nuestro ego, la ignorancia y nuestras limitaciones. Dentro de la ignorancia, dentro del sistema de creencias, existen dos elementos. Algunos pueden ser ciertos y verdaderos y otros pueden ser totalmente falsos. Conocernos implica que nos demos cuenta si es cierto o falso lo que hay en nuestro interior, verificando lo que sentimos frente a las situaciones de la vida. Podemos sentir miedo, angustia, sufrimiento, dolor. Esto nos muestra nuestras limitaciones aprendidas, que son precisamente las que necesitamos trabajar. Pero también en otras ocasiones enfrentarnos a situaciones nos muestra alegría, entusiasmo, ganas de actuar, y eso conecta con valores internos que necesitamos fortalecer. Es un ejercicio que tenemos que aprender todas las personas para aprender a madurar mentalmente. Como herramientas fundamentales de enseñanza que necesita un líder en cualquier aspecto y fundamentalmente de sí mismo, necesitamos aprender a asumir, obviamente, las 7 herramientas de amor. Pero específicamente para el líder, estas 5 parecen las más importantes. Primero, aprender a asumir la vida, porque cuando no asumimos las responsabilidades de nuestras decisiones y compromisos, no podemos liderar nada. Segundo,
respetar a los demás, porque el orgullo es un peligro, ya que avasalla a todo el mundo, no respeta a nadie y sí, tiene fuerza para convocar y dirigir, pero no respeta y se hace peligroso. Tercero, aprender a servir, porque la función del liderazgo es servir más a que le sirvan. Cuarto, aprender a compartir, porque ese es el principio fundamental de crear cosas. Aprender a manejar la ley de la compensación, que es parte del compartir. Y quinto, desarrollar la humildad. Este ejercicio es para acabar con el ego y despertar el amor. Por ahora vamos a trabajar un poco estos aspectos del asumir, respetar, servir, compartir y desarrollar humildad. Estas enseñanzas que llamamos también herramientas de amor son fundamentales para poder liderar tanto nuestra vida como la de cualquier otra persona. El cambio interno implica la modificación necesaria dentro de nosotros para poder ser felices, pues lo exterior es siempre perfecto. Cada cambio genera una nueva personalidad, lo cual equivale a vivir varias vidas en una sola existencia, logrando así acelerar el desarrollo de la conciencia. Si cambiamos nuestros comportamientos, cambiamos nuestra personalidad, y si cambiamos nuestra personalidad, cambiamos nuestros comportamientos. Ahí es donde está el proceso de la evolución. Esos cambios son importantes que los hagamos voluntariamente. Si luchamos en contra de algo, eso contra lo que luchamos se fortalece. Esto es ley de la naturaleza, que todo lo que se ataca se defiende y lo que se defiende se entrena y se fortalece. Cambiemos el imponer, prohibir, castigar y agredir por las herramientas de los maestros, información suficiente, eficiente y oportuna. Una vez hayamos dado esa información, permitamos que cada quien las verifique por medio de una experiencia, porque si no, jamás aprenderá a valorarlas. Y despreocupémonos, porque lo demás no depende de ninguno de nosotros, sino del orden del universo. Solamente hay una necesidad de cambio evolutivo, y es lo que pasa en el interior de cada uno de nosotros cuando nos sentimos mal con lo que sucede afuera. Cuando culpamos a las personas de lo que nos sucede, cuando no sabemos cómo evitar enfermarnos, cuando no sabemos cómo evitar un conflicto, cuando no sabemos cómo vivir en armonía, hay algo que hay que cambiar y está dentro de nosotros y no afuera. Este es el primer principio de amor para poder empezar a mejorar las relaciones. Los niveles, primero a tercero, de evolución humana son niveles totalmente violentos y agresivos y no van a dejar de ser así. Pero dentro de esos tres niveles, nosotros aprendemos a tener paz interior y nos hacemos correspondientes con el cuarto nivel de convivencia armónica y pacífica. Y luego con el quinto nivel, resultados de liberación total de cualquier limitación humana. Pero eso sucederá como desarrollo interno. Los cursos van a seguir igual, es decir, dentro del tercer nivel no hay solución, pero para el individuo sí la hay. Para nuestros sentimientos humanos es bastante complejo pensar que el sufrimiento y el dolor sean necesarios, pero solo con observar la humanidad y sus resultados nos podemos dar cuenta de que ha existido y seguirá existiendo dentro de los tres primeros niveles, pero en los niveles superiores ya no lo hay. Nuestros resultados internos que nos traen satisfacción nos están mostrando qué sabemos valorar. Los resultados internos en que sentimos frustración, depresión, angustia y miedo, ese resultado nos está mostrando la no valoración y la aplicación de nuestra ignorancia. Externamente pasa lo mismo. Los resultados de fracaso, bloqueo, de dificultades de toda índole son el resultado de que no sabemos actuar frente a la vida y nos muestran limitaciones. Y el resultado de una vida satisfactoria nos muestra que tenemos sabiduría para vivir. Ahí no podemos engañarnos,
pero el resultado es algo individual. Nosotros no somos el resultado de otra persona, ni otra persona es el resultado nuestro. Nosotros somos el resultado de nosotros mismos y de nadie más. Por lo tanto, si aspiramos a ser felices, seamos felices por nosotros mismos. Aprendamos a compartir nuestra felicidad con otros y entonces tendremos una relación de amor. Cambiar el entorno. En cuanto a ¿qué hacemos con el entorno que nos gustaría cambiar? Es importante recordar algo y para esto se invita a estudiar y trabajar la aceptación, descrita de manera maravillosa por Gerardo Schmedling en su módulo Aceptología del curso de Magia del Amor. El entorno no es lo que es necesario cambiar. El entorno responde a diseños pedagógicos del universo. Si tratamos de cambiar el entorno, es como si tratara de cambiarle las tareas a los niños. Entonces, a unos niños se les ha colocado unos ejercicios con el propósito de que desarrollen una habilidad intelectual. Les está costando algún trabajo porque, asimismo, ese precisamente es el diseño del destino. El destino es lo que no sabemos hacer y aprenderlo tiene algún nivel de dificultad necesario. Entonces decimos, vamos a hacer una cosa, yo voy a cambiarle las tareas a los niños por unas tareas que ellos ya saben hacer, para que no sea difícil para ellos. ¿Con eso le hacemos un favor a los niños? Lo más seguro es que los perjudiquemos, porque en lugar de aprender lo que necesitan aprender, se dedican a divertirse con lo que ya saben hacer. Una persona con sabiduría no cambia el entorno. En el trabajo con la aceptación encontramos que hay 3 clases de individuos: los que luchan para cambiar un entorno sin éxito, los que luchan para cambiar un entorno con éxito, y ambos son ignorantes, y los que aprovechan el entorno para hacer un cambio interior. Estos tienen sabiduría. Por supuesto que el universo es tan perfecto que aprovecha los diferentes niveles de ignorancia para producir los procesos pedagógicos y de transformación necesarios. Si alguien tiene que cambiar una estructura social a sangre y fuego, vendrá la persona que trae la función para hacer eso. Ni siquiera se dice misión porque misión es algo que trae satisfacción. Función puede ser algo que se necesita hacer, pero que puede traer mucho dolor y sufrimiento. Entonces, viene alguien con la función de transformar un entorno a sangre y fuego porque ese entorno ya necesita ser modificado para adaptarlo a una estructura pedagógica nueva. Pero esa persona tiene suficiente nivel de ignorancia porque una persona con amor y sabiduría jamás transformaría nada a sangre y fuego. Eso no lo haría jamás. Entonces, para poder hacer eso, se necesita ignorancia, pero son funciones dirigidas. La propuesta para nosotros que estamos trabajando trascender el sufrimiento e ir hacia un nivel más alto de desarrollo espiritual es que renunciemos a involucrarnos con cualquier situación de afuera. El ego siempre está muy interesado en trabajar sobre los demás, mientras que la persona con sabiduría está muy interesada en trabajar sobre sí misma para poder servir mejor a los demás. Esa es la gran diferencia. Se entiende que estas inquietudes son normales y sutiles, por eso se invita a trabajar con la aceptación en profundidad. Dentro de las correspondencias, si nos dedicamos a hacer de delatores o de justicieros, nos hacemos correspondientes con las personas que están en desarmonía. Seguramente el maestro está con nosotros, aunque no lo veamos. Por ejemplo, si un maestro ve que a alguien lo están atracando, ¿el maestro iría a llamar a un policía? Nos parecerá extraño. El maestro no iría a llamar a un policía por 2 razones. Primero, porque sabe, si a la persona la están atracando, es porque se hizo correspondiente con ese ejercicio de ser atracado, y porque sabe que
si esa persona necesita que venga un policía a auxiliarla para evitar el atraco, porque la persona no es correspondiente con ello, otros se encargarán de llamar al policía. Esto quiere decir que aunque no hagamos nada, jamás deja de suceder lo que tiene que suceder, y aunque hagamos, tampoco deja de suceder lo que tiene que suceder. Nos hacemos correspondientes con ciertas situaciones más o menos satisfactorias en la medida de nuestras propias decisiones. Y si las decisiones surgen de sabiduría, entonces primero nos hacemos correspondientes con mejores situaciones internas y externas, y segundo, adquirimos mejores herramientas para servir a los demás. Servir a los demás no significa interferir con las experiencias de ellos. Eso es otra cosa diferente. Comprendemos que aun cuando esto es demasiado sencillo para nuestros sistemas de creencias, para la información previa que está en nuestra mente es algo difícil de aceptar. Por eso la primera parte es que podamos limpiar nuestras creencias o no podremos aceptar el orden del universo. Pero en eso estamos ahora, limpiando creencias. Por lo general, decimos algo muy simple. Si una persona está sola frente a un evento y ese evento requiere de su participación, es claro que necesita participar. ¿Por qué razón? Porque no hay nadie más allí. Pero si hay otra cantidad de personas a su alrededor, él lo que necesita evaluar es si es la persona adecuada, idónea y correspondiente para actuar o no lo es. Y por lo general no lo es si está en un proceso de correspondencia superior. Las leyes de correspondencia son muy interesantes. Si estamos en una correspondencia de discípulo, ¿con quién necesitamos encontrarnos? Con un maestro. Pero si estamos en una correspondencia de policía, ¿con quién necesitamos encontrarnos? Con personas que están fuera de la ley. Entonces observemos nuestras correspondencias y asumámoslas. La propuesta es que no asumamos las correspondencias de otras personas. Independientemente de cualquier cosa, en el universo no pasa nada que no sea perfecto y correspondiente. Cuando algunas personas tienen mucho conflicto entre actuar y no actuar, se les hace esta reflexión. Imaginemos que no existimos. ¿Creemos que las personas a nuestro alrededor dejarían de vivir las experiencias que necesitan por el hecho de que no existamos? Igual las van a vivir con nosotros o sin nosotros, porque son inevitables. Entonces la pregunta es, si igual las van a vivir, ¿para qué sufrimos o nos hacemos correspondientes con algo que igual va a suceder? Vivamos tranquilos y seamos felices para que generemos correspondencias de felicidad. Si somos felices y nos hacemos correspondientes con felicidad y con todo lo más armónico del universo, eso no significa para nada que las personas que necesiten un servicio, una ayuda, una mano, no la vayan a recibir, ni que aquellos que necesiten una experiencia vayan a dejar de vivirla. No podemos alterar el orden del universo por nuestras decisiones. En realidad, lo único que sí podemos alterar con nuestras decisiones es nuestra experiencia personal. Esa experiencia personal sí la alteramos y a cada instante con nuestras decisiones, pero no alteramos nada de lo que pasa afuera. Una persona puede decir, lo que yo hago es indispensable para el universo, para lo cual se le dice, mientras decidas hacerlo, es importante para el universo, pero tú no eres indispensable para el universo. Igual podrías no existir y el universo seguiría funcionando contigo o sin ti. Ya no hay que preocuparse, el trabajo es con nosotros mismos. Compartir la información. La información apropiada permite resolver la totalidad de los problemas humanos. El manejo de la información del universo en todos los niveles divinos y humanos es jerárquico, pues siempre fluye en un solo sentido, desde los niveles de mayor cantidad de información hacia los que tienen una menor información, pues nadie puede dar lo que no tiene
o enseñar lo que no sabe. Y ciertamente el que sabe más, sirve más y hace más, recibe más, tiene más y disfruta más. Compartir, repartir o distribuir la información dentro de las jerarquías humanas está regido por las leyes de evolución y correspondencia del universo, que determinan el uso apropiado de la información. Por esta razón es importante, antes de pretender dar información, verificar que realmente tenemos la información apropiada para poder compartirla de una manera que resulte suficiente, eficiente y oportuna, tanto para la persona que la da como para las que la reciben. Los elementos que se utilizan a nivel humano para compartir información, dar y recibir son de inocencia cuando no sabemos, de ignorancia cuando creemos que sabemos, o de sabiduría cuando realmente sabemos. Para dar la información debemos tener presente cuándo es inoportuna, o sea, cuándo no nos la han solicitado, la omitimos o no la damos cuando sea pedido, o también la damos en exceso. Cuando se da de manera oportuna, o sea, que ya sea que nos la hayan solicitado o que la hemos ofrecido y se ha aceptado, o también cuando nos dan permiso para entregarla porque hay disposición para recibirla. Enseñar lo que creemos instala el destino en la personalidad humana. Reconocer la inocencia permite hacer eficiente el proceso mental de la persona. Enseñar lo que sabemos facilita el desarrollo de la misión de cada persona. Cuando una persona realmente sabe, entonces verifica que sus resultados internos y externos son voluntarios y totalmente satisfactorios. Comprender la información del amor nos permite trascender toda limitación humana y alcanzar formidables resultados de armonía. Es importante compartir, socializar e integrarnos con otras personas. ¿Pero cómo? Si vamos a compartir, tenemos dos posibilidades: compartir desde nuestras creencias, suposiciones, sentimientos o gustos con respecto a las situaciones, o compartir desde la sabiduría de la comprensión del significado de los hechos. Si optamos por la segunda opción, significaría que en este compartir le diríamos a otras personas: los sucesos externos son necesarios, tienen un propósito de amor y de enseñanza a través de las experiencias que cada uno vive, y por supuesto que, aun siendo desagradables para nuestros sentimientos, son totalmente valiosos para la experiencia. Solo lo mejor de nosotros puede relacionarse con lo mejor de los demás. Nada se crea, nada se desarrolla, nada se mantiene, nada funciona sin el concurso, el aporte, la cooperación y el trabajo de todos y cada uno de los individuos que participan, se benefician e integran cualquier tipo o nivel de organización. A esta interacción creadora se la llama compartir. Las personas que no saben dar, que no saben recibir, al igual que aquellas que se niegan a dar o a recibir, son las generadoras del desequilibrio social y económico de cualquier organización. El que solo da nunca tendrá lo necesario para servir. El que solo recibe nunca recibirá lo suficiente para vivir. El que se niega a dar siempre será pobre porque no sabe servir. El que se niega a servir siempre será pobre porque no sabe valorar. El que da sin recibir genera gente incapaz de valorar, y el que recibe sin dar genera gente incapaz de servir. ¿Qué hacemos para recibir siempre lo mejor? Damos siempre lo mejor de nosotros mismos para recibir lo mejor de los demás. No podemos recoger una cosecha diferente de la que sembramos. Damos siempre lo mejor de nosotros en todas las circunstancias, sin preocuparnos de cómo son o qué hacen los demás. Ese problema no es nuestro, y así recogemos siempre lo mejor. El afecto es algo importantísimo en nuestras vidas
y es una de las formas de compartir los valores. Recordemos que los valores, el tesoro interior, necesitan ser compartidos a través de los sentidos. La vista, el tacto, la palabra, el oído, son herramientas fundamentales para la transmisión y recepción de los valores. Pero todo esto se inicia en un solo punto, fuera de los sentidos, en el pensamiento. Así como pensemos, así empezaremos a comportarnos. Conectaremos con nuestro tesoro o con nuestras limitaciones. Y no dejaré de insistir jamás en la necesidad de aprender a tener pensamientos de amor constantemente, porque eso será lo que transforme nuestra vida y nos haga la conexión con el centro interior. Cuando compartimos paz, amor y armonía con las personas, entonces nuestra vida funciona de manera perfecta, independientemente de que los demás nos comprendan o no, de que nos acepten o no. Nuestra vida es una experiencia de amor independientemente de todo eso. Si una persona está en paz interior, no siente, porque si empieza a sentir una cantidad de cosas, pues ya no está en paz. Las herramientas del amor son la armonía y la paz interior. La armonía y la paz empiezan a entrar al terreno de la neutralidad y no de la dualidad. Todo lo que sucede fuera de nosotros es un evento neutro. Entre el desensibilizado y el insensible hay una diferencia gigantesca, que es la misma diferencia que existe entre el inocente y el puro. Son dos extremos con mucha distancia entre ellos. El respeto es externo, respeto por el otro, respeto por su experiencia, respeto por todo lo que hay fuera, pero necesita de la paz, que es única y exclusivamente interna.